Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo estoy feliz. Tengo una invitada, mujer maravillosa, potente, atómica. Ella también se va a presentar. Es documentalista chilena y tiene muchas cosas que contarnos. Con ustedes, Pachi Bustos. ¡Woo! ¡Bravo! Muchas gracias por esa tremenda presentación, Loreto. Muchas gracias por la invitación a este programa. Sí, además que todo el mundo te conozca. Aquí estamos en Bio Bio de Películas, que conozcan a esta gran mujer, las cosas que hacemos, porque en la industria hay más hombres que mujeres, hay que decirlo. Entonces, ahora que tú estás acá presente, y esta cosa del documental que a mí por lo menos me atrae mucho. Yo como actriz y actriz de voz he hecho la locución de documentales. Pero Pachi, te voy a hacer una pregunta que nunca nadie te ha preguntado. En los procesos de investigación y todo eso, ¿cómo se hace un documental? Bueno, hacer un documental es un proceso creativo largo que requiere como de mucho tiempo, paciencia, perseverancia y pasión, yo te diría. Porque si no está ese enamoramiento con tu idea original, digamos, con querer contar esa historia, difícilmente vas a poder llevarla adelante. Claro. El punto de partida puede ser cualquier idea, por muy chiquitita que sea, a veces surge porque conociste a una persona y esa persona te conmocionó, te gustó, o porque conociste un lugar, o porque en el fondo, no sé, quieres denunciar algo, o porque quieres contar una historia personal también. Hay muchos documentales autobiográficos. Entonces, los puntos de partida son muy diversos y el camino de investigación es súper importante en el documental porque en el fondo es en esa investigación donde va apareciendo la película. Cuando uno empieza, tiene una idea pequeña, pero esa idea en el fondo uno empieza a alimentarla, empieza a buscar, a conocer gente, a pensar un poco cómo contar esa historia, cómo puede ser su forma, su estilo, ¿no? A mirar referencias, y ahí en el fondo la película en el camino va adquiriendo su forma. Oye, y dentro de la progresión dramática, pasa también como nosotros en la obra de teatro o en una película, al momento de actuar, está la presentación de los personajes, el desarrollo, y tiene que haber un conflicto, si no, no hay documental. Aquí tiene que haber un conflicto, si no, no hay obra de teatro o no hay película. ¿También ahí? ¿O puede ser un documental que hable de algo que no hay conflicto? O sea, yo te diría que hoy día en el documental contemporáneo, chileno en particular en este caso, es muy diverso. Hay variados estilos, algunos son más clásicos, hay otros que son mucho más experimentales, hay algunos que tienen un conflicto central y una estructura narrativa así como de comienzo, desarrollo y final, hay otros donde en el fondo es como la observación de un lugar donde el tiempo está detenido y en esa atmósfera es finalmente entrar en una cuestión más inmersiva y no hay un conflicto realmente. Entonces es muy diverso, es muy variado, pero en todos yo te diría que en el fondo es una invitación a visibilizar historias, personas del mundo real, lugares, historias, y ahí encontrar esa conexión y en el fondo poner luz sobre algo que no se conocía. Pero esa conexión la encuentro maravillosa. ¿Y cómo tú como docente le traspasas a tus alumnos esto a través de qué? ¿Esta misma conversación? ¿O hay una estructura para hacer un documental? ¿O hay gente que quiere contar historias a través del documental y no de la ficción? ¿Cómo sabe uno para qué es mejor? O sea, yo creo que en el fondo un creador audiovisual puede contar historias tanto desde la ficción, desde el documental, y en el fondo a veces uno puede como transitar entre un formato y otro. Yo creo que lo importante es en el fondo desde esa idea original sentir una conexión, sentir una pasión y tener el deseo de perseverar en eso. En el camino va apareciendo la forma, tienes que investigar, tienes que en el fondo también hay todo un camino de desarrollar ese proyecto, de buscar en muchos casos también el financiamiento, y ahí en el fondo la película va apareciendo. Tú hoy día estás en 2 proyectos, cuéntanos. Bueno, yo realizo películas desde hace ya más de 20 años, tengo 4 largometrajes que he estrenado acá en festivales nacionales e internacionales, y ahora estoy trabajando en otra película que se llama Un ejército de osos, que en este caso es un proyecto para mí muy querido porque es un documental de dirección colectiva
Creo mucho en esos procesos también colaborativos, colectivos, donde en el fondo entre 3 directores que somos nos vamos potenciando. Es la historia de uno de ellos, de Cristian Martínez, y la historia tiene que ver con su vida personal y es una historia vinculada al mundo de los derechos humanos, que ha sido también parte de mi trabajo, ¿no? Lo que a mí me ha gustado como observar tiene que ver con eso, con temas que están en la memoria colectiva, en la memoria del país, en temáticas sociales, en las infancias también, y en la juventud. Esas son mis áreas de trabajo y en este caso también está vinculado a los derechos humanos. Es que es tan necesario, sobre todo para los jóvenes de hoy y los adultos de antes, en términos de visibilizar y que hace sentido y mostrar una realidad que mucha gente no conoce o se olvidó. Claro, yo te diría que eso... porque hay siempre como una discusión muy eterna, digamos, que es como que hay muchas películas de derechos humanos. Primero, no son tantas. Sí. Segundo, siguen siendo muy necesarias. Absolutamente. Y en el fondo las películas que hoy día se hacen vinculadas con esos temas no tienen solo que ver con contar historias del pasado. Te decís, hay algo que pasó hace 50 años atrás. No, sino tiene que ver con ver como las huellas o los ecos de eso en el presente, ¿no? Porque en el fondo como que son... si no sigues hablando de eso, difícilmente como que en el fondo un país sin memoria es un país sin historia. Entonces, absolutamente. Eso es muy relevante. Y si no está presente tampoco hay reparación y se cometen los mismos errores de una forma muy torpe, muy torpe. Oye, y cuéntame, ¿cómo ha sido para ti venir acá a Cine Lebu a celebrar sus 25 años? No, estoy muy, muy contenta, muy sorprendida, muy honrada con la invitación a ser parte del jurado, en mi caso en la competencia internacional de cortometrajes documentales. Muy contenta porque son los 25 años, entonces es un hito estar en este momento. Muy agradecida por la posibilidad de ver estas 12 películas, cortometrajes internacionales que están muy, muy buenos, muy diversos. Bueno. Es lo que te decía, muy diversos como en estilo, como que muchas personas que no conocen tanto del documental lo asocian a unas estructuras como más clásicas, quizás más parecidas como al reportaje. Claro. Pero hoy día el documental contemporáneo puedes usar animación, puedes tener cruces con la ficción, hay unos híbridos, ¿no? Como que los límites hoy día entre el documental y la ficción son muy difusos y bueno, eso es lo que estamos viendo también en las películas que están en competencia. Y que están, en el fondo son películas que están poniendo la mirada sobre temas urgentes, sobre personajes, sobre historias estremecedoras también, y que creo que en el fondo todas esas películas están contribuyendo en el fondo a que como personas nos sensibilicemos con muchas problemáticas urgentes del mundo actual. Absolutamente. ¿Y qué les dirías tú a las nuevas generaciones de audiovisualistas? Porque yo pensé, en mi ignorancia pensé que el documental era como una especialidad. Ajá. Ahora entiendo que tú, siendo audiovisual, puedes hacer un documental ficción o película o lo que tú quieras hacer. ¿Qué les diría a estas nuevas generaciones en términos cuando se enfrentan a algo de audiovisual? Cuando se sienten bloqueados, cuando que van por la historia y dicen, ¡ay, descansa, cálmate! ¿Qué les dirías? O sea, yo en este caso, por ejemplo, soy la directora de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile y desde ese lugar también siento una responsabilidad muy grande con la formación de los nuevos cineastas en una industria que es pequeña, si bien está creciendo y se ha ido diversificando. Para mí lo más interesante o importante es entregar a los estudiantes herramientas para que puedan desenvolverse en las distintas áreas del audiovisual, desde el montaje, desde la dirección de fotografía, el sonido. Es tan diverso, es tan amplia las áreas del cine, la animación, en fin, pero creo que en cada uno de esos desafíos lo importante es como en el fondo tener como mucha pasión, mucho compromiso con lo que uno hace, compromiso profesional, pero también, no sé, yo siento que la pasión, el cariño por lo que uno hace, la honestidad con la que uno aborda ciertas historias y la búsqueda también como por experimentar, por crear nuevas formas, no quedarse a lo mejor en las formas como más conocidas, sino que en el fondo perder el miedo también a experimentar y a crear. Yo creo que eso es un desafío muy importante, ser consecuente con eso. Obviamente hay que trabajar y uno también en ese sentido, por eso te decía que como cineastas debemos ser capaces de desenvolvernos en las distintas áreas, ¿no? Pero al mismo tiempo también desarrollar proyectos personales que pueden tomar más tiempo, pero en el fondo que igual es importante realizarlos. Absolutamente. ¿Y qué? Esto es una pregunta que para mí es súper importante en términos, cuando yo quise ser actriz hace muchos años atrás, mi papá me dijo, no, tú vas a ser abogada. No, papá, voy a ser actriz. Porque hace mucho tiempo atrás, bueno, ahora no ha cambiado mucho,
Entonces, este tema que hay mucha gente que quiere ser audiovisual o actor o actriz, todo lo que tenga la vinculación con el arte y ser un aporte real a la cultura y a la educación, ¿cómo ves tú el avance que está, esto ha avanzado, se ha estancado? Hay personas que se confunden un poco porque está la parte económica. Esto nace desde una pasión, porque desde mi vereda, si yo no hubiera sido actriz, hubiera sido actriz. ¿Qué me puedes decir al respecto? O sea, mira, cada año que recibimos nuevas generaciones de estudiantes los tomamos con un cariño y una responsabilidad, porque obviamente muchas de sus familias les han dicho probablemente no sigas por ahí. Pero también cuando los vemos egresar, después de en el fondo haber cursado muchos ramos, haber en el fondo explorado todas las posibilidades del cine, los vemos como muy entusiastas, sabiendo que es difícil, pero que en el fondo un camino profesional se va construyendo pasito a pasito, y que en ese sentido el trabajo en equipo, el cine es un arte donde la colaboración, lo colectivo es muy importante. Difícilmente vamos a trabajar en solitario, puede ser, pero en general si tú ves los créditos de las películas son equipos grandes. Entonces me encanta cómo desde la escuela incluso los estudiantes se empiezan a vincular, empiezan a trabajar juntos, después forman sus pequeñas productoras, y en ese sentido como que la autogestión también es algo que enseñamos y que es muy, muy importante. Es fundamental. Porque no estamos acostumbrados a la autogestión, y hay carreras artísticas que no tienen autogestión y que tampoco tienen producción. Entonces uno sale al mundo y se queda como, ¿y ahora qué hago? Cuando la autogestión es súper importante, saber vender mi producto. Y también algo que te quiero preguntar, que es para el cierre. ¿Qué les dirías tú a todos los audiovisualistas que nos están viendo, con la trayectoria que tú tienes, con la experiencia? ¿Cuáles serían tus palabras al cierre? O sea, yo diría que en el fondo cuando tú estás estudiando o apenas egresas, es apenas el punto de partida. Desde ahí en adelante hay muchos caminos, hay muchas posibilidades. Lo importante es como ir perseverando pasito a pasito, tratando de sortear los momentos difíciles, pero sobre todo como que teniendo esa persistencia, que a veces los procesos son largos, pero que si uno tiene como el compromiso, la dedicación, finalmente esos proyectos igual van a ver la luz de una u otra manera. Entonces no ponerse ansioso, no perder la paciencia, no frustrarse, porque es fácil frustrarse. Muy fácil frustrarse. Pero en el fondo cuando compartimos con otros, cuando en el fondo trabajamos colectivamente, es mucho más probable que esos proyectos vean la luz. Qué maravilloso. Bueno, esta es nuestra querida Pachi Bustos. Un gran aplauso para ella, esta tremenda mujer talentosa, atómica. Y nosotros nos vemos en otro capítulo. Gracias. Bravo, fantástico. Gracias, Loreto. No sé si...